Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, Silvia Selma y Karen Cabrera. Muchas gracias, leyendas, por el apoyo que le dieron al canal. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, que la familia esté muy bien y agradezco ese cariño tan puro que me hacen llegar. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué piensas de las aplicaciones para conocer un amor? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Dennis Nielsen fue un asesino en serie que acabó con 15 personas en un periodo de 5 años. En este tiempo, nadie sospechó de él, pues su comportamiento era perfectamente normal. La investigación representó un giro sumamente relevante, pues las dificultades no se encontraron para identificar al asesino, sino a sus víctimas, pues el hombre trabajó con un modus operandi tan bien pensado que las personas que mató rara vez eran reportadas como desaparecidas. Otro de los hechos más relevantes de este caso es que el asesino convivía con sus víctimas luego de mucho tiempo después de haberlas ultimado. Este tipo de comportamientos puede surgir por varias razones, pero en este caso parece estar relacionado con la necesidad de compañía. Dennis encontró en los cuerpos de sus víctimas una forma de conexión que no podía experimentar con seres vivos por propias limitaciones en su vida. Muswell Hill es un distrito de Londres, Inglaterra. Durante el año 1983, habitantes del edificio Cranley Gardens habían empezado a quejarse por un nauseabundo olor que impregnaba sus casas y que subía de algún modo, pero era como si ese olor proviniera del mismísimo infierno. El aroma era tan pestilente que por momentos era difícil respirar. Los habitantes de Cranley Gardens habían tratado de ubicar la proveniencia del terrible olor, pero no lo habían logrado. El panorama en ocasiones era realmente insufrible. El jueves 3 de febrero, la colmena humana de Cranley Gardens se despertó con la imprevisible noticia de que los lavados estaban atascados y de las cañerías subía un olor totalmente pútrido. Por esta razón llamaron a un fontanero. Su nombre era Michael Catran. Al llegar al sitio, el fontanero Michael Catran notó que el olor nauseabundo no era el mismo al que tantas otras veces se había enfrentado. Este olor era diferente. Era un hedor a muerte y lo único que faltaba para percibirlo era entrar a ese edificio. Catran decidió tratar de destapar las cañerías, aunque bien sabía que probablemente se encontraría con algo totalmente asqueroso. Catran ingresó en el apartamento de Fiona y Jim, las dos personas que lo habían llamado, pero no encontró el motivo por el cual los lavados estaban dañados. Por ese motivo decidió bajar a una fosa séptica ubicada en el exterior del edificio. Catran levantó la tapa e inmediatamente todo quedó invadido por un olor tan terrible que, como si se tratara de una inmensa ola en la orilla de una playa, el hedor lo empujó hacia atrás y lo hizo trastabillar. Ahora estaba totalmente seguro que ese no era el olor común de una cañería. El experimentado fontanero hizo nuevamente acopio de fuerzas, se puso una mascarilla para tratar de mitigar un poco el olor y se acercó a la orilla de la fosa. Una vez iluminó el cráter con una linterna, a lo lejos divisó algo muy extraño. Se trataba de una mancha blanquecina que era muy viscosa, también manchas hemáticas y otras formas que por la distancia era imposible determinar realmente de qué se trataban. Pese al miedo y la desconfianza que sentía, Catran continuó con su labor. Al bajar, se encontró con que aquellos objetos informes eran trozos de carne humana. También logró ver que había rastros de cabello humano que flotaban en esa capa blanquecina y viscosa. Parecían ser los rostros de un cuerpo humano en proceso de descomposición. Inmediatamente Fiona y Jim llamaron a las autoridades, quienes llegaron en cuestión de minutos.
Poco después, la policía descubrió que no era simplemente un cuerpo en descomposición, sino que eran varios. Era un auténtico cementerio. Allí mismo, debajo de un edificio residencial, había una necrópolis en las cañerías. Por increíble que parezca, hallar al culpable no fue demasiado difícil, pues los cuerpos parecían provenir de un apartamento en específico. De igual manera, las autoridades entrevistaron a todos los inquilinos y, para su sorpresa, uno de ellos reconoció sin tapujos y con absoluta frialdad que él era el asesino y que había matado a varias personas, pero no recordaba ni sus nombres ni cuántos en realidad había ultimado. La policía había acabado de capturar a Dennis Nielsen, uno de los mayores asesinos seriales en la historia de Reino Unido. A este asesino se le ha conocido con muchos sobrenombres como el Dahmer inglés, el asesino gentil, el asesino de la corbata y el carnicero de Muscle Hill. Dennis Nielsen no tuvo una infancia común, como es común en la vida de los asesinos seriales. Su niñez estuvo marcada por el desarraigo emocional, la violencia y la falta de afecto. Nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia, y su nacimiento no alegró a nadie. Desde antes de nacer, los padres del pequeño tenían muchos problemas. Discutían continuamente, con el agravante de que el padre era alcohólico y violento. Pocos años después, sus padres se separaron y se fue a vivir con sus abuelos y sus dos hermanos. Pero esto no puso fin a las desventuras del pequeño. Todo lo contrario, lo llevaron a desarrollar todavía más traumas, y el motivo fue su abuelo materno. Para su abuelo todo era pecado y casi cualquier acción se podía interpretar como una tentación del diablo. Incluso creía que el cine eran tentaciones oscuras. Al entrar en contacto tan cercano con él, la personalidad de Dennis se volvió retraída y le daba miedo expresar sus temores, hablar o incluso divertirse. Dennis era un niño con la personalidad de un adulto. Era irritable, áspero y muy poco comunicativo. Tal vez el punto de inflexión más brusco en la vida de Dennis se produjo con la muerte de su abuelo, producto de un infarto. En aquella ocasión el velorio se realizó en casa y el cuerpo sin vida de su ser más amado estaba frente a él en el comedor de la casa. Una imagen que nunca sacó de su cabeza y que para él reconciliaba dos pulsiones que comúnmente son diametralmente opuestas: el amor y la muerte. Por esto Dennis se retrajo todavía más en sí mismo, su carácter se hizo todavía más huraño, ni siquiera compartía con sus compañeros de clase y no hablaba ni con sus hermanos ni con su madre. La muerte de su abuelo eclipsó su vida y un extraño apasionamiento por la muerte empezó a tomar fuerza en sus adentros. Años más tarde presenciaría otra muerte, la de un hombre que se ahogaba en un lago. Esta imagen lo acompañó durante gran parte de su vida y nunca había dejado de causarle un estremecimiento cercano casi a la excitación. Años más tarde, Dennis descubrió que era homosexual. Aquel día marcó un hito importante en su vida. A los 15 años, el joven Nielsen dejó el colegio y se enlistó en el ejército, donde vio la crueldad de la guerra y también aprendió a descuartizar reses con cuchillos. A sus 27 años, finalizó con su servicio de manera voluntaria. Nielsen terminó trabajando para la oficina de empleo de Denmark Street y por aquella época y una extraña fijación se empezó a despertar en él. Después de llegar del trabajo, se quedaba acostado en la cama, se cubría de polvos y fingía estar muerto. Esto le generaba placer y cuando se imaginaba estar acompañando a los hombres que vio muertos en su vida, sentía excitación hasta el punto que no podía contenerla. El segundo punto de ruptura más importante en la vida de Dennis Nielsen se produjo en 1978, año en que conoció a un joven de 14 años llamado Stephen Holmes y con quien tuvo intimidades durante una noche.
Dennis Nielsen sentía un profundo miedo por el abandono. Por esa razón, a la mañana siguiente, después de haber estado con el joven Stephen, Dennis sintió un profundo miedo de que éste se alejara para siempre. Esa mañana Dennis tomó una corbata y arremetió en contra del joven. El chico puso una defensa tan férrea que Nielsen tuvo que golpearlo innumerables veces en la cabeza para hacer que se diera un poco. Finalmente, luego de una auténtica lucha entre la vida y la muerte se impuso. Después de haber matado al joven, Dennis vistió el cuerpo del joven, lo maquilló y lo acostó en su cama. Luego se tumbó él también en la cama y se durmió abrazado a él. El éxtasis fue definitivo. Aquella imagen furtiva de su infancia, el abuelo muerto en la sala de la casa, ahora hacía presencia y daba sentido a su vida. Por fin Dennis Nielsen estaba reconciliando el amor con la muerte. En su mente, esta era toda la belleza a la que podía aspirar. Luego Nielsen se despertó asustado, pues por aquella época vivía en compañía de un amigo en Melrose Avenue, así que tuvo que ocultar el cuerpo para que su amigo nunca descubriera el crimen. Y por increíble que parezca, el cuerpo estuvo oculto durante 8 meses en los que Nielsen convivió con él día a día. Un día Nielsen se levantó y vio que el cuerpo se encontraba en avanzado proceso de descomposición, por lo que tomó la decisión de quemarlo y enterrarlo en el jardín de su vivienda. Esta experiencia lo entristeció, pues fue la clara muestra de que ni siquiera en la muerte su amor podría ser eterno. Todo estaba expuesto a evaporarse. Un año después, Dennis conoció a un turista canadiense en un bar. Ambos bebieron cerveza durante un rato y pasaron un rato muy agradable. Era evidente que ambos se gustaban. Luego de un rato, Dennis se ofreció como guía turístico y le mostró la ciudad. El paseo terminó en casa de Nielsen con una comida. Todo parecía ir bien, pero una vez más Nielsen sabía que era cuestión de tiempo. El forastero, tarde o temprano, tendría que volver a casa y él se quedaría solo. Los fantasmas del joven que había asesinado un año atrás y el de su abuelo se hicieron nuevamente presentes. Nielsen no creía en otro amor ni en otra compañía más que en las que la muerte le podía brindar. Antes siquiera de darse cuenta y obnubilado por sus recuerdos, Nielsen ya había asesinado a su inquilino con un cable de plancha. El procedimiento fue el mismo que con el joven de 14 años. Lo bañó, lo maquilló y lo vistió. Luego se quedó dormido mientras abrazaba al cuerpo. Durante semanas Nielsen regresaba del trabajo y sacaba el cuerpo del armario y lo sentaba junto a él en la mesa mientras comía. Lo sentaba con él a su lado mientras veía la televisión. Lo ponía a su lado mientras hacía cualquier actividad. También aprovechó para tomarle fotos al cuerpo desde distintos ángulos. No quería que su recuerdo fuera efímero. Quería recordar el rostro de la muerte en todos los ángulos posibles. En el fondo, Nielsen estaba enamorado de la muerte, de su perfume extraño, de su caricia gélida y de su promesa de eternidad, pero que a la larga siempre se terminaba apagando. El destino del turista fue el mismo que el del primer joven. Luego de un tiempo, Nielsen tuvo que quemar el cuerpo y enterrarlo, pero algo había cambiado. Dennis Nielsen ya conocía muy bien qué era lo que le procuraba placer: convivir con la muerte, y si para hacerlo tenía que seguir asesinando, no era un precio demasiado caro a pagar. Durante años Nielsen se dedicó a seducir y asesinar jóvenes para luego poder convivir con sus cuerpos durante meses. Algunos cuerpos no fueron quemados, sino simplemente acumulados. Luego de su captura, Nielsen fue sincero. En uno de sus interrogatorios confesó sobre un asesinato. Y abro comillas: estaba fascinado por el misterio de la muerte. Le susurraba porque creía que él todavía estaba realmente allí.
Pensaba que él nunca habría sido tan querido antes en su vida. Después de una semana, le metí debajo de las baldosas. Cierro comillas. Para las autoridades, las dificultades de la investigación no estaban en ubicar al culpable, sino más en ubicar a las víctimas. Nielsen no se acordaba del nombre de los jóvenes que había asesinado. Para él, todo era como un hombre que salía a buscar el amor y luego volvía a la casa con un cuerpo nuevo. Los años siguientes al asesinato del turista canadiense, Nielsen continuó ultimando jóvenes. Ahora un solo cuerpo no era suficiente. Al principio había esperado hasta quemar un cuerpo para conseguir otro. Ahora, la imponencia de la muerte era todavía más grande. En ocasiones, aunque estuviera conviviendo con un cuerpo, salía a buscar más jóvenes y llegó el punto en el que tenía bajo el entable de la casa 4 o 5 cuerpos. Algunos estaban ocultos en maletas, otros debajo de la cama, algunos incluso en partes. Ya no había espacio siquiera para él. Nielsen ya no podía seguir viviendo en aquel sitio, pero antes de mudarse tenía que desaparecer toda la evidencia. Así que hizo varias hogueras y quemó los restos de los cuerpos que tenía guardados. Una vez hecho esto, se dijo a sí mismo que ya no cometería más crímenes. Pero su amor por la muerte era absoluto. No podía dar pasos atrás. En 1981 llegó a Muswell Hill y allí continuó ultimando hombres con los que antes había ligado. Nielsen aseguró que él en ningún momento se sintió mal, ni pensaba tampoco que estuviera haciendo algo malo. Es más, pensaba que incluso los absolvía de los verdaderos dolores que estaban presentes solo en la vida cotidiana. Dijo en una ocasión que después de la muerte se sentirán amados por él y que ya nada los lastimaría ni les haría daño. Estarían en un estado parecido a la total consumación del amor. El día en el que encontraron esa auténtica necrópolis que Nielsen había construido en la cañería, el hombre les mostró a los oficiales una bolsa en la que contenía varios de los cuerpos que había ultimado. Ese mismo día Nielsen les dijo a los oficiales que él quería desahogarse de todo esto desde hacía algún tiempo, pero que prefería hacerlo cómodamente en la comisaría, puesto que la historia era bastante larga. Durante el recorrido de la patrulla le preguntaron: ¿de cuántos cuerpos estamos hablando? ¿1? ¿Tal vez 2? Nielsen en aquella oportunidad sonrió y dijo: no sé, tal vez de 15 o 16, desde 1978. Las autoridades le preguntaron si se estaba burlando de ellos, a lo que el hombre impávido simplemente respondió que había matado a 3 en Cranley Gardens y al menos unos 13 en su dirección anterior. But further fragments were recovered in today's sifting, which the police believe are human remains. It may be that very little of what is recovered will be identified. Los días siguientes a la confesión de Nielsen, en donde relató los pormenores de muchos de sus asesinatos, las autoridades se dirigieron a los 2 domicilios del hombre. En Cranley Gardens encontraron 2 cuerpos en partes, mientras que en Melrose Avenue encontraron extremidades y partes chamuscadas de por lo menos 8 personas. El juicio empezó algunos meses después. La defensa de Nielsen trató de argumentar que su defendido era inocente, puesto que sufría de muchos desórdenes mentales y que no podía diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal. Aún así, los propios testimonios de Nielsen no ayudaban mucho a comprobar su inocencia o reducir su tiempo en prisión. Una de las partes más fuertes de su confesión fue esta, y abro comillas:
La parte más excitante del proceso era cuando levantaba los cuerpos. Al final tenía 2 o 3 cuerpos debajo de las tablas del suelo. Se me empezaban a acumular. Llegaba el verano y sabía que habría un problema con el olor, así que sabía que tendría que lidiar con ese problema y pensé en lo que era la causa del olor y llegué a la conclusión de que eran las entrañas, las partes blandas del cuerpo, los órganos, cosas así, pero solo era capaz de extraerlos cuando estaba totalmente borracho. Cierro comillas. Nielsen no mostraba arrepentimiento alguno, además la frialdad mostraba que cada crimen había sido calculado. El juez en una ocasión dijo que, pese a que según la moral de Nielsen no estuviese cometiendo ningún crimen o que de hecho no pudiera identificar las dimensiones de sus actos, en el mundo no existía una especie de relativismo ético o moral y que un asesinato allí y en cualquier lugar del mundo debía ser igualmente juzgado. Durante el juicio también se supo que varios hombres lograron escapar de las garras de Dennis Nielsen. Estos dijeron que él siempre se mostraba como un hombre amable para persuadir a sus víctimas y que luego de manera súbita cambiaba su manera de actuar y se volvía violento y arremetía contra ellos. El 4 de noviembre de 1983 el juicio llegó a su fin. Dennis Nielsen fue declarado culpable por el asesinato de 6 personas, aunque se sabía que eran muchas más, pero no hubo suficientes pruebas. Nielsen fue condenado a cadena perpetua. Durante su estancia en prisión, Dennis Nielsen escribió varios diarios y escribió 2 libros. En estos, relató detalles perturbadores de cómo acontecieron sus crímenes y cómo los había llevado a cabo. Finalmente, el 12 de mayo de 2018, Nielsen falleció en su celda, envuelto entre sus propias heces y padeciendo de indescriptibles dolores. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto y en donde estoy subiendo contenido muy interesante que no verás aquí, así que te hago la invitación. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, mi leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.